Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Continúe guardando. Vamos a estar orando para continuar colocando este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por lo que hasta aquí nos ha permitido realizar. Muchas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su gracia infinita. Y ahora, Padre, que vamos a continuar este servicio de alabanza, de adoración, ahora con el tiempo de la palabra de Dios, de su palabra. Permita que también podamos disponer lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra atención, de nuestra concentración, para tratar de asimilar, de aprender lo que usted ha preparado para nosotros en este día. Bendiga su palabra, Señor, y bendíganos a nosotros con su palabra. Su palabra que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nosotros y ahí comienza a hacer su trabajo. Que el resto de la semana y los días podamos reflexionar y que su Espíritu Santo nos ayude a incorporar en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que su palabra nos va indicando en el transcurso de nuestro encuentro con ella. En el nombre de Jesús oramos, dándole gracias pues por todo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, amados, vamos a continuar hoy con nuestro estudio al Evangelio de Juan. Y vamos a colocar algunas cosas, repasar algunas cosas para ponernos a tono nuevamente con la enseñanza de este importante texto. Lo primero que queremos fijar es el propósito de este estudio del Evangelio. Nosotros tenemos el mismo propósito que se estableció el autor de este libro. Leemos allí en el capítulo 20, verso 30 al 31, dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que de acuerdo al autor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, Jesús hizo muchas señales, hizo muchos milagros para despertar fe en él, para que creyeran en él como el Cristo, como el ungido Hijo de Dios, y así pudieran recibir vida espiritual. Al leer esa declaración, nosotros podemos esperar entonces encontrar en el contenido del Evangelio de Juan un énfasis en sus señales y en sus milagros, y eso es exactamente lo que encontramos cuando estudiamos el Evangelio. El verbo clave en este pasaje que vamos a encontrarnos muchas veces cuando estemos estudiando el Evangelio es creer. Y es bien interesante que ese verbo creer se encuentra 3 veces nombrado en el contexto del verso 30 y 31 del capítulo 20, pero además lo encontramos 98 veces en todo el contenido del Evangelio, y es un interesante contraste porque se encuentra solo 34 veces citado en el resto de los 3 sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Igualmente hay un énfasis de creer en Cristo para vida eterna. 36 veces encontramos esa expresión en el Evangelio de Juan, en contraste solo con 16 veces en el resto de los sinópticos. De tal manera que claramente el énfasis, el propósito del Evangelio de Juan es evangelístico, llevando todo a una relación personal con Cristo que resulte en paz para con Dios.
De igual manera, hay un énfasis, y esto también es un punto importante, en el Evangelio hay un énfasis en el título de Cristo, que significa Mesías, que significa ungido, un término no familiar para los griegos, pero sí para los judíos. En consecuencia, creemos que hay una dirección de énfasis evangelística hacia los judíos. De tal manera que al enseñar el Evangelio de Juan, nos proponemos exponer las verdades fundamentales de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida personal de fe y también para que sigamos siendo capacitados para la tarea evangelística que debe descansar siempre en el fundamento de los evangelios y por supuesto también el desarrollo de nuestra actividad en el proceso de formación y capacitación de los discípulos. Hasta este momento, por la gracia del Señor, un poco para ponernos en contexto, hemos impartido 4 temas del Evangelio. Todos están en el canal de la iglesia, pueden repasarlos para que cuando terminemos el Evangelio puedan tenerlo asimilado y usarlo en los procesos que se avecinan para la iglesia. Bueno, estudiamos el primer tema, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, Jesús la palabra eterna. El segundo tema, el testimonio de Juan el Bautista de la verdadera luz, los versículos 6 al 13 del capítulo 1. El tercer tema, la palabra se hizo carne, continuamos en el capítulo 1, versículo 14 al 18. Y en nuestra última oportunidad, el testimonio de Juan el Bautista ante los judíos, ante Jesús y ante 2 de sus discípulos. Seguimos en el capítulo 1, allí estudiamos los versículos 19 al 37. Hoy vamos a continuar con nuestro tema número 5, los primeros discípulos de Jesucristo. Tema número 5, los primeros discípulos de Jesucristo. Y vamos a continuar en el capítulo 1, ahora vamos a considerar los versículos 35 al 51. En esta oportunidad me es necesario explicar un poquito cuál va a ser la dinámica de la enseñanza de hoy. Los evangelios tienen una característica muy particular y admiten varias formas de presentar cada porción que ellos tienen, dado el hecho de que es una narrativa sencilla pero al mismo tiempo un poco compleja. El día de hoy vamos a finalizar, si Dios nos lo permite, el capítulo 1 del Evangelio, que está compuesta por 2 narraciones cortas. Vamos a explicar cada una de esas narraciones, luego vamos a establecer la enseñanza inmediata de cada una de esas narraciones, vamos a finalizar con una aplicación general del texto completo y también algunos tips aplicativos a lo que serían los principios para el discipulado y el crecimiento espiritual del creyente. No nos podemos ir del capítulo 1 sin por lo menos recordar también los títulos otorgados a Jesucristo en este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y vamos a concluir finalmente con un llamado a la salvación para todos los amigos que puedan estar viendo esta enseñanza y puedan conocer a Jesús si aún no lo han hecho. Entonces, dado esta introducción, un poco para ponernos a tono, vamos a entrar en materia. Los primeros discípulos de Jesucristo. Capítulo 1 de Juan, versículo 35 al 51. Evidentemente, aquí estamos ante una nueva sección del Evangelio de Juan, en la cual se van a presentar 2 escenas, cortas, precisas, concisas, de cómo Jesús es empezado a seguir por sus primeros discípulos. Es una trama que está compuesta entonces por 2 escenas, con personajes diferentes, siendo el personaje principal Jesucristo. Vamos a leer la primera porción, la primera narración, versículo 35 al 42, y luego la explicamos y exponemos su enseñanza inmediata. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos,
Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a explicar este texto. Verso 35 dice: El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan el Bautista se encuentra ahora en un lugar destacado cerca del Jordán y sigue dando testimonio acerca de Jesús. Sin embargo, lo encontramos en escenas anteriores ante una multitud de cantidad y carácter indeterminado, y hoy lo encontramos sencillamente ante dos de sus discípulos, Andrés y otro discípulo que entendemos por el contexto, más adelante lo vamos a volver a señalar, que se trata del apóstol Juan. Versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí. Interesante, Jesús andaba por allí, dijo de manera exclamativa, de manera emocionada, Juan el Bautista. Usted no lo puede ver en la traducción en español, pero en el original esto es una frase donde Juan el Bautista dice: ahí está el Cordero de Dios, del quien tanto yo les he hablado, mírenlo, ahí va. En escenas anteriores Jesús se había dirigido a Juan el Bautista, ahora lo vemos alejándose de Juan el Bautista y dirigiéndose al lugar donde vivía temporalmente. Ahora, lo dicho por Juan el Bautista y la forma en que lo dijo, la forma tan convincente en que lo dijo, provocó entonces una respuesta inmediata y activa por parte de los dos discípulos. Estos dos hombres iban a dar el paso decisivo que iba a transformar, cambiar sus vidas para el resto de sus días. Una vez más encontramos en este capítulo tremendo del Evangelio de Juan el mismo testimonio. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista era un predicador consistente, era un predicador firme en su convicción. Su prédica consistía principalmente en señalar a Jesús como el Cordero de Dios, como el ungido de Dios, como el Mesías de Dios. No era un hombre cambiante, no era un hombre de temas varios, era un hombre de un solo tema, de un solo discurso, Jesucristo. Versículo 37, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Este versículo es tremendo porque revela parte de la grandeza de Juan el Bautista y de su carácter. En primer lugar, nosotros observamos en este versículo que Juan el Bautista había preparado también a sus discípulos, les había entrenado también, enseñándole quién era él y enseñándole quién era el Mesías, que cuando aparece el Mesías es natural que estos dos siguieran a Jesús y dejaran a su maestro original. El otro aspecto maravilloso del carácter de Juan el Bautista, gran lección para nosotros en este tiempo, es que no hay evidencia de celos de ningún tipo por parte de Juan el Bautista cuando sus discípulos los abandonan y siguen inmediatamente a Jesús. Imagínense la escena. Juan el Bautista está hablando con sus dos discípulos. Sabrá Dios qué cosa estaban hablando, estaban conversando
de pronto aparece Jesús y él dice, allí va el Cordero de Dios de que tanto les hablaba. Inmediatamente es lo que señala la estructura gramatical del texto. Estos hombres le dan la espalda a Juan el Bautista y se van tras Jesús. Yo creo que Juan el Bautista le dio gracias a Dios por esa situación, porque precisamente ese era su trabajo. Para eso Dios lo preparó y lo estableció, para abrir el camino para que otros reconocieran a Jesús y siguieran a Jesús. Importante señalar aquí que siguieron es un verbo que indica una decisión definitiva de una vez y para siempre, sin titubeos, sin duda, sin pensar, bueno, ¿será que es Jesús? ¿Será que lo sigo? ¿Será que, bueno, déjame ver, vamos a probar primero? No fue esa la decisión. Y en el contexto del Nuevo Testamento, este verbo siempre se usa significando un compromiso personal para obedecer a Jesús. Enseñanza inmediata de este asunto es que seguir a Jesús implica una decisión de por vida para obedecer al Señor. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús abre una conversación aquí que es natural que ocurriera. ¿Qué buscáis? Y es interesante que estas son las primeras palabras de Jesús en este evangelio. Él quería saber la intención de ellos y era obvio. Jesús va caminando y se da cuenta que estos dos están siguiéndolo. Él se voltea y les pregunta qué buscan ustedes. Es interesante notar aquí también que la pregunta de Jesús es impersonal. Él está preguntando qué están buscando, qué cosa están buscando ustedes. Pero la respuesta de ellos es personal. Y yo diría muy personal. Ellos responden con una pregunta, ¿dónde moras? Tal vez ellos se vieron sorprendidos cuando Jesús se voltea y los vio. Tal vez sintieron timidez, tal vez no hallaron qué decir. Pero ellos fueron directo a la persona de Jesús y le dicen y le preguntan, ¿dónde moras? Lo otro es que ellos utilizan un título aquí importante para el Señor. Le llaman Rabí. Rabí es un título en arameo. Y hay que señalar que la lengua materna de Jesús es el arameo, no es el griego. Y el mismo autor inmediatamente lo traduce Rabí, que significa maestro. Y esta es una palabra que tiene una raíz hebrea que significa grande. Y llegó a usarse en el sentido de honorable Señor, de mi gran Señor. Es interesante notar la similitud que hay en estos dos hombres cuando ven a Jesús con respecto a la experiencia de Pablo cuando el Señor lo tumbó del caballo. Y el Señor comenzó allí a lidiar con ese orgullo y arrogancia terrible del carácter de Pablo. Rabí. Y Pablo allá dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí estos hombres, cuando Jesús los encara, ellos le dicen, Rabí, teniendo en mente, honorable Señor, gran Señor. Inmediatamente aprendemos que en el momento en que nosotros nos encontramos con Jesús, a partir de ese momento debemos reconocer al Señor como nuestro gran Señor, como nuestro honorable Señor. Verso 39, y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Venid y ved, y quiero que tengan en cuenta esa frase porque va a ser determinante en este estudio. La contestación de Jesús, cuando analizamos esa expresión, es más que una invitación para que ellos verificaran simplemente dónde quedaba su residencia. Jesús
abre los brazos y le dice a ellos: los invito a conversar conmigo, a que estén conmigo. Y tan es así que ellos se quedaron aquel día completo hasta el otro día. Y eso indica que hubo una disposición de parte del Señor a responder a la búsqueda de ellos, pero también hubo una sinceridad de parte de ellos de quedarse con Jesús para aprender de él. En el texto se habla de la hora décima y eso puede estar significando aproximadamente las 4 de la tarde en nuestro método de marcar las horas. Y ya caída la tarde, la costumbre judía era entrar en reposo. Muy probablemente eso también influyó en que ellos se quedaran toda esa noche. Yo no me puedo imaginar qué cosas maravillosas y tremendas hablarían ellos tres esa noche con Jesús. Cuando encontramos al Señor, debe nacer en nosotros un deseo de estar con el Señor mucho tiempo, en oración y ante la palabra de Él. Verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Es como que si el escritor del Evangelio dijera: uno de los discípulos que siguieron a Jesús aquel día era Andrés. Y no da el nombre del otro discípulo, pero sabemos que por el contexto se trata del mismo apóstol Juan. Esta costumbre es muy común en Juan, que él no quiere ningún tipo de protagonismo. Los escritores bíblicos, hermanos, y hago este paréntesis, cuando usted analiza a fondo el Nuevo Testamento, los escritores bíblicos tienen algo maravilloso. Ellos quieren aparecer en la foto. Ellos no quieren ningún tipo de protagonismo. Uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy persiste es la determinación de la autoría de las cartas del Nuevo Testamento, porque es difícil establecerla, excepto las de Pablo, que se identifica con más prontitud, pero los evangelios, por ejemplo, y otros textos, las cartas de Juan, difícil porque hay mucha discusión si fue él, si no fue él, porque sencillamente ellos no estaban interesados en que se viera nada de la obra de ellos, sino que estaban interesados que siempre se viera la obra del Señor. Verso 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Probablemente temprano en la mañana, Andrés, movido, conmovido, impactado por lo que habría pasado esa noche con el Señor, va en busca de su hermano y le declara que habían descubierto al tan largamente esperado Mesías. Y ciertamente la tarea más noble, más loable de un creyente una vez que conoce al Señor es buscar a otros y traerlos a Jesús. Es interesante también que Andrés es conocido en este evangelio por esa tarea. En 3 ocasiones él llevó a alguien a Jesús. En primer lugar, llevó a su hermano inmediatamente. Luego lo encontramos en el capítulo 6, verso 8, llevando a un niño con la comida. Y luego lo encontramos por allá en el capítulo 12, llevando a unos griegos que querían hablar con Jesús. Qué lindo que Juan es conocido, no por nada prominente, no por hacer grandes milagros, no por ser un gran predicador, un gran varón de Dios, sino que Andrés es conocido en el evangelio por ocuparse de llevar gente a Jesús. Gloria al Señor. Ojalá nosotros también seamos conocidos por esa tarea. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, cuando dice el texto, y mirándole Jesús, esa expresión significa que Jesús vio a Simón, pero lo consideró, lo escaneó, lo estudió unos momentos, lo observó, lo examinó. Cuando Jesús nos ve, amados hermanos, Él nos examina.
nos evalúa, nos considera. En este momento el Señor nos está viendo a cada uno, no como nosotros nos vemos, que tenemos miradas muy limitadas. El Señor nos estudia, nos observa, nos ve, nada está escondido de sus ojos. Jesús hace oficio aquí de su carácter profético y cuando ve a Simón, no está viendo a ese hombre impulsivo, a ese hombre con un carácter prácticamente no dominable, a un ser humano no enseñable, no tratable, sino que ve lo que en él el Señor va a hacer y en lo que él va a terminar siendo el estable, el amoroso, el gran pastor Pedro. Cefas, nuevamente en arameo, Pedro en griego, ambos quieren decir piedra, roca, fundamento. Cuando estudiamos las cartas de Pedro, definitivamente Pedro fue otra persona, transformado en otra persona, de ser un traidor, de ser un cobarde, de ser un irascible, de ser un volado, de ser un impulsivo. El Señor lo fue trabajando, hasta que lo convirtió en lo que Él quería que Pedro fuera. Un mensaje inmediato para todos nosotros. Nunca seremos los mismos a medida que nuestro andar con el Señor va avanzando. Comenzamos con el Señor de una manera, pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y aquí somos diametralmente diferentes a lo que fuimos una vez cuando comenzamos a caminar con el Señor. Esta es la primera narración, es la primera escena. Enseñanza inmediata de esta narración es que cuando alguien encuentra al Señor Jesús, su vida se llena de tal gozo, su vida se llena de tal experiencia que inmediatamente desea comunicárselo a otros. En otras palabras, la enseñanza impactante aquí en esta primera narración es que una vida impactada por Jesús va a llevar a otros a Jesús. Observe rápidamente la escena. Está Juan el Bautista con Juan el Apóstol y con Andrés. Por testimonio, Juan el Bautista lleva a estos dos a Jesús. Pasan la tarde, la noche hablando con Jesús y el otro día, al siguiente día, Andrés sale y busca a Pedro y lo trae a Jesús. Además, una vez que las personas se encuentran con el Señor, eso es una decisión inmediata para obedecer al Señor, reconociéndolo como el gran Señor, con disposición a aprender de Él, con disposición a llevar a otros a Jesús, y es una experiencia transformadora de nuestra vida. Amados hermanos, el Evangelio es más que una reunión, el Evangelio es más que conocimiento, el Evangelio es más que criterios, que ideas, que actividades. El Evangelio es algo para transformar nuestras vidas. Y cuando la gente vea que estamos cambiando, la gente va a querer saber qué nos está pasando. Y ese es el gancho más poderoso enseñado en la Biblia para llevar a otros a Jesús. De inmediato, la segunda narración. Versículo 43 al 51, que es el final del capítulo 1. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Una pregunta llena de dudas. De Nazaret. Qué raro. ¿Pero qué puede salir de allí? Bueno, Felipe le dijo, ven y ve. Jesús le dijo a Andrés y a Juan, vengan y vean.
Ahora Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, la misma experiencia cuando Jesús vio a Pedro, ahora Jesús ve a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, nuevamente, Rabí, gran Señor, honorable Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, he aquí de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a explicar ahora este texto acá. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En este segundo bloque, que culmina el capítulo 1, observamos que los seguidores de Jesús aumentan a 2 con la aparición de Felipe y de Natanael. Jesús quiso dirigirse a Galilea, determinó salir de Judea e instalarse en Galilea, donde vamos a ver la mayor cantidad de espacio, de tiempo y de trabajo en el ministerio público de Jesús. En el camino, él encuentra a Felipe. Jesús mismo toma la iniciativa e invita a Felipe a que sea su discípulo. En el caso de Andrés y el otro discípulo, por contexto, el mismo apóstol Juan, ellos siguieron a Jesús, pero la iniciativa fue de ellos. En cambio, aquí la iniciativa ahora es de Jesús. Es interesante profundizar en sígueme porque es un mandato en tiempo presente indicando una acción que se inicia y se continúa. Y la fuerza del verbo está en que Jesús le dice, comienza a seguirme ahora, Felipe, y sigue siguiéndome hasta que terminen tus días. En el sentido del Nuevo Testamento, la idea que enseña sígueme es la idea de convertirnos en discípulos de Jesucristo a tiempo completo. Es la idea de prenderse, de agarrarse de alguien y conformarse a su ejemplo. Seguir a Jesús, amados hermanos, entonces es determinar obedecerle, pero agarrarse del Señor como que literalmente usted se está agarrando de algo y quiere parecerse a Él. Usted sabe, hoy hay revistas y cosas y modelos y hoy observamos que las personas quieren parecerse a. Las damas quieren parecerse a, los caballeros quieren parecerse a. Esa es la idea aquí. Que yo me concentre tanto en la persona de Jesús, me concentre tanto en las enseñanzas de Jesús y me aprenda tanto de Él, me agarre tanto de Él, que quiera conformarme a su ejemplo. Señor, quiero pensar como tú piensas, quiero hablar como tú hablas, quiero sentir como tú sientes, quiero sacrificarme como tú lo hiciste, quiero desprenderme como tú lo hiciste, quiero tener tu paciencia, quiero tener tu carácter, quiero tener tu dimensión de amor, quiero entregarle mi vida a los otros como tú lo hiciste, Señor, quiero ser como tú. Eso era todo lo que le estaba diciendo el Señor a Felipe en ese momento, cuando le dijo, sígueme. Verso 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esto es una connotación interesante
Juan es muy descriptivo cuando habla, porque así son los judíos. Los judíos hablan muy descriptivamente y muy profundamente. Ellos no solamente dicen esa silla es negra, ellos la describen. Dice que tiene componentes de plástico, dice que tiene tornillos, dice que tiene tela, dice que tiene como espuma, dice que tiene 4 patas, dice que es color negro brillante en el metal, color negro opaco en la tela. Ellos hablan de manera descriptiva. Felipe era de Betsaida, que significa casa de pesca, una ciudad situada aproximadamente cerca de Capernaum, pero no hay un lugar exacto para determinar su ubicación. Estos hombres eran pescadores, no eran estudiados, eran hombres de Galilea, eran hombres difíciles, eran hombres con un carácter complicado, eran hombres que eran personas difíciles para aprender. Esto es algo bien interesante. En su libro Los 12, John MacArthur habla de ellos, donde él hace un estudio de los 12 hombres que estaban con Jesús, y MacArthur dice, estos 12 hombres hubiesen sido las 12 personas que yo jamás hubiese escogido para discipular. Bueno, porque así el Señor, Él toma lo que otros rechazan para Él glorificarse. A lo mejor ninguno de nosotros es apto para nada de lo que estamos haciendo. No tenemos ni dignidad, no tenemos nada. Y el Señor dice, no, a ustedes que yo los voy a escoger. Gloria al Señor. Bueno, verso 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, el nuevo discípulo, halló a Natanael, que era de Canaán. Natanael es un nombre que significa Dios ha dado. Felipe está entusiasmado una vez más. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es como que se lo dijo de una manera emocionada. Hemos hallado a Natanael, al que tanto hemos esperado. Despierta, vente conmigo. Ya apareció el Mesías. Felipe tal vez no era muy estudiado, pero sí tenía conocimiento de la ley de Moisés y de los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento que los judíos manejaban para ese momento. Y es que debe ser así porque sin Cristo presente en el estudio de la ley y en el estudio de los profetas, el Antiguo Testamento es un libro cerrado. El Antiguo Testamento se abre cuando vemos a Cristo desde Génesis hasta Malaquías y ahí entendemos el Antiguo Testamento, que se termina de aclarar cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Felipe además añade una frase importante cuando habla de Jesús como el hijo de José de Nazaret. Jesús era el hijo no biológico, pero sí legal de José. Además, señala de Nazaret. No está diciendo Felipe nada acerca de dónde nació Jesús, simplemente de dónde había pasado su vida activa Jesús, en Nazaret. Verso 46, Natanael le dijo, y esta es una pregunta que expresa la duda, que expresa la inquietud, y que expresa algo así como decir, pero es que no lo puedo creer. De Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe no discute con Natanael, no empieza a argumentar con él, sino que simplemente le dice, ven y ve. La pregunta de Natanael no quiere decir que Nazaret tenía mala fama. Lo que quiere decir es que Nazaret era un pueblo tan remoto y de tan poca importancia. Es como un lugar, imagínense un lugar que usted conozca, un sitio, un poblado o algo, pero ¿para qué vamos a ir para allá? Ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que ver, ahí lo que hace la gente es vivir y se va a trabajar a otro lugar, ahí no hay ni dónde pasear, ahí no hay ni dónde tomarse nada, ahí no hay ni dónde estacionar el carro, eso es un solazo, eso es un calor, ¿qué vamos a hacer en ese lugar? Eso no sirve ni para pasear. Pero es que la gente de Nazaret, pero es que ahí no hay nada, ahí no hay nadie.
Bueno, hermano, muchas veces donde no hay nada, donde no hay nadie, en lo que la gente menos piensa, Dios está haciendo una cosa muy grande. Por eso nosotros no debemos nunca subestimar a nadie, ni subestimar ningún lugar, ni subestimar ninguna situación, porque a veces por donde nosotros menos pensamos y donde nosotros menos nos imaginamos y lo que nosotros menos hemos pensado, allí es donde el Señor será. Felipe no discute, Felipe no argumenta, Felipe simplemente, eso sí, con una carga de convicción tremenda, porque este ven y ve tiene una connotación muy distinta al vengan y vean de Jesús. Aquí Felipe tiene una gran convicción, tiene una gran certeza y solamente le dice a Natanael, ven y ve. Verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús cuando vio a Natanael, igualmente que cuando vio a Pedro, pudo discernir el carácter de este hombre. Un israelita de pura cepa. No solamente cuando Jesús ve a Natanael, no solamente ve a un israelita de sangre israelita, sino que también ve a Natanael en su carácter puro con respecto a la revelación de Dios. Esto significa que cuando el Señor dice, en quien no hay engaño, está diciendo, este hombre que viene aquí es un hombre claro, diáfano. La palabra que se usa aquí por engaño es dolos, que es una palabra que se utilizaba para referirse a la carnada de pesca, ¿no? Que se usaba generalmente con la idea de engañar, de hacer algo fraudulento o de seducción. Por eso que cuando en algo hay algo doloso, es porque hay daño de engaño, hay un daño de seducción, hay un daño de fraude. Entonces estamos ante algo doloso, ante algo que está precedido por la intención de engañar, de manipular. Y Jesús dice, en este hombre no hay eso. Este hombre sabe claramente los profetas y estoy seguro que cuando yo me le revele a él va a seguirme con seguridad, porque en él no hay engaño. Inmediatamente, verso 48, le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, observen la serenidad, la certeza y la autoridad con que Jesús habla. Siempre tienen que ver eso en los evangelios. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor no empezó, bueno, tú sabes, Felipe, que yo soy el Señor. El Señor simplemente le contesta directamente a Natanael y le dice, antes de que Felipe te llamara, antes de que Felipe te encontrara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael quedó sorprendido cuando él le pregunta al Señor, ¿cómo me conoces? ¿Quién te ha hablado de mí? ¿Será que Felipe te habló de mí? ¿Te dijo algo de mí? Pues no, simplemente ya yo te conozco. Y con gran sorpresa Natanael se da cuenta inmediatamente de la penetrante mirada del Señor y que había revisado ya las profundidades del corazón de Natanael. Y a Natanael no le queda otra cosa que responder profundamente conmovido. Verso 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael se va más allá y además de nombrar al Señor como ese gran Señor, como ese gran Maestro, le dice además, tú eres el Hijo de Dios del que tanto estábamos esperando y tú eres el verdadero Rey de Israel que tanto estábamos esperando. Jesús le responde, verso 50, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas vas a ver. Este versículo es muy interesante y profundo al mismo tiempo, porque Jesús cuando ve entonces que Natanael se rinde, Jesús le dice,
no solamente creas por lo que te dije, sino que tu fe ahora va a ser premiada porque vas a ver cosas mayores que estas. Estás sorprendido porque yo te estoy diciendo cosas que puedo ver sin que nadie te dijera. Bueno, prepárate porque ahora vas a ver cosas mayores que estas que acabas de oír y que acabas de ver. Y el verso 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, y ahora no solamente se dirige a Natanael, sino que habla en plural, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, le dice el Señor a Natanael, seguramente a Andrés, seguramente a Juan, y por supuesto a Felipe, que a lo mejor ya estaban allí ellos. Todos ustedes van a ver cosas muy grandes. Por allá en Génesis, en el sueño de Jacob, él vio una escalera donde subían y bajaban ángeles. Eso ahora se está materializando en este momento. Porque lo que estos hombres estaban a punto de comenzar a ver en el ministerio de Jesús era precisamente la acción divina, es lo que quiere decir esa frase, de ángeles que subían y bajaban en la obra redentora del Señor para la salvación de los seres humanos. Eso es lo que quiere significar eso. Nadie había hecho lo que Jesús iba a empezar a hacer. Nadie había enseñado lo que Jesús iba a empezar a enseñar. Y por eso, el Evangelio de Juan, y también en su primera carta, el apóstol se refiere a que vieron su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La enseñanza inmediata de esta segunda narración es la siguiente, y se resalta sobre todo en la experiencia de Felipe. Hermanos, a la hora de evangelizar, nosotros no necesitamos tener un conocimiento acabado de Jesús. Eso viene con el tiempo. La enseñanza de esta narración es que en el momento en que alguien, si es que fue así, conoce a Jesús, a partir de ese instante, él ya está preparado, él ya está equipado hasta cierto punto para invitar a otros a Jesús. No necesitamos un gran equipamiento, ni grandes enseñanzas, ni grandes talleres, ni grandes capacitaciones para llevar a otros a Cristo. Simplemente con haber tenido un encuentro personal con el Señor y haber oído el Evangelio, de haber escuchado los versículos, tal vez uno o dos claves en cuanto a conocer a Jesús, ya tengo las herramientas para hablarle a otros e invitarlo a Jesucristo. Haciendo un paréntesis aquí un poquito fuera de contexto, pero lo traigo simplemente para esto. Nosotros podemos ver el Evangelio como algo muy profundo, porque ciertamente lo es, pero también lo podemos ver como algo muy sencillo, porque también lo es. En palabras de Carlos Spurgeon, el gran predicador del siglo, de hace 2 siglos atrás, él decía, el Evangelio es como un océano tan profundo donde los teólogos más prominentes pueden ahogarse. Pero el Evangelio también es un riachuelo tan inofensivo que un bebé puede bañarse en él y no se ahoga. Pablo ya lo dijo cuando escribió a Timoteo el capítulo 1, verso 5. Y con esta expresión es el resumen más brillante y poderoso del Evangelio completo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Punto. Amigos, yo solamente quiero decirte una cosa. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No te sé explicar más nada. Yo no sé cómo funciona. Yo no sé cómo es. Pero me pasó a mí. Lo siento. Me está transformando. Me está cambiando. Amigos, solamente te digo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Me salvó a mí y te puede salvar a ti. Gloria al Señor. Y ya con eso estás invitando a alguien a Cristo. O sea que no tenemos que hacer tanta cosa para invitar a otros al Señor. Como aplicación general, ya para ir aterrizando esta enseñanza,
Lo primero que observamos aquí, hermanos, ya para llevarnos algo en concreto de estas dos narraciones y de cómo el Señor se hace de sus primeros 4 discípulos en 2 días. Primero, 3 formas en que las personas llegan a Jesús: por testimonio, por invitación y por llamado directo del mismo Señor Jesús. El testimonio de Juan lleva a Jesús, a Juan el apóstol y a Andrés. La experiencia de Andrés con Jesús hace que invite a Pedro. Y Jesús mismo llama a Felipe. Alguien puede venir esta mañana o cualquier día aquí en nuestras reuniones, no es creyente, alguien lo invitó y Jesús aquí mismo lo puede llamar directamente. O algo que a mí me pasó, puedo contárselo a alguien y el Señor puede, en consecuencia, hacer que esa persona crea por un testimonio personal. O sencillamente, por algo que me pasó, o por algo que le pasó a otra persona, yo puedo invitar a alguien a Jesús. Testimonio, invitación, llamado directo del Señor. En todos los casos, el segundo aspecto, una vida impactada por Jesús va a impactar a otra vida y la va a conducir a Jesucristo. Teniendo esto en mente, observen las dos expresiones, ven y ve. Jesús le dijo a Juan y Andrés, vengan y vean, y después ustedes verán. Y Juan y Andrés salieron impactados el otro día. Tan impactados que Andrés salió corriendo a buscar a su hermano Pedro. Jesús llama a Felipe, le dice, sígueme. Y fue tan impactante, fue tan grande lo que le pasó a Felipe en ese simple llamado, pero poderoso llamado, que fue corriendo a buscar a Natanael y también le dijo, ven y ve. Así que lo primero que observamos aquí es esa poderosa pero sencilla estrategia de evangelizar a otros, simplemente vidas impactando a otras vidas. Vidas impactando a otras vidas. Si nosotros permitiéramos que el Señor nos transformara más a su imagen, les confieso que creo que no tuviéramos que ni siquiera hablar mucho. La gente con ver, la gente con observar cómo ha cambiado, pero no piensa igual, no habla igual, no siente igual, no se viste igual, no tiene los mismos hábitos que antes, no va a los mismos lugares que antes, ha dejado de hacer tantas cosas y está comenzando a hacer otras tantas cosas. Yo quiero ver qué pasó aquí. Y tú le dices, perfecto, ven y ven. Hermano, las personas oyen y pueden disentir. Pero cuando las personas son impactadas por algo que ven, se quiebran. Tú le cuentas una película a alguien, ¡ay, qué interesante! Pero cuando ella va y la ve, no sabía que era tan bueno esto. Entonces ahí tenemos de inmediato algo que puede enseñarnos mucho en cuanto al tema de la evangelización y al tema del discipulado. Como una última reflexión sobre lo que Juan capítulo 1, versículo 35 al 51 nos ha enseñado en esta mañana, podemos señalar algo acá. Este texto, mis amados hermanos, nos invita a todos nosotros a pensar muy detenidamente y en oración acerca de nuestra responsabilidad moral a la hora de invitar a otros a Cristo. Amados hermanos, el Evangelio comporta una carga moral en cada uno de nosotros. Por eso el hecho de portarse adecuadamente, como dice el apóstol Pablo, condúzcanse como es digno del Señor, es porque el Evangelio me hace a mí responsable de cada cosa que diga, de cada cosa que piense, de cada cosa que haga. Porque yo soy representante del Rey, nosotros somos representantes del cielo, somos embajadores de Cristo acá. Cuando la gente nos ve, está viendo a alguien que está representando al Señor. Y nunca debemos perder de vista ese detalle. En tal sentido, cuando nosotros pensamos en conducir personas a Cristo, generalmente lo hacemos en términos de estrategias y metodologías, y eso es importante.
Pero no debemos olvidar un aspecto vital. Nuevamente, los aspectos vitales que se descuidan en la iglesia. Por eso es que a veces usted ve procesos evangélicos que duran un tiempo, porque al descuidar lo vital, el proceso se cae. Y hay algo vital en este proceso que es el impacto de una vida transformada por Jesús. Observemos rápidamente la dinámica de este texto. Jesús le dijo a Andrés y le dijo a Juan, venid y ved. Luego Andrés, impactado por lo que vio, invitó a Pedro a ver a Jesús. Jesús halla a Felipe, le dice, sígueme. Felipe halla a Natanael y le dice, ven y ve. Después en sus casas ustedes pueden leer con más calma el capítulo y observen la dinámica. Dense cuenta el movimiento de las personas de Jesús. Así que las estrategias, las metodologías son muy importantes y debemos tomarlas en cuenta, pero más importante es que garanticemos que son llevadas a cabo por personas que han sido transformadas por el Señor. De tal manera que Dios nos dé mucha gracia y nos dé el poder espiritual, moral y ético para que en medio de la ejecución de las estrategias y metodologías que Dios nos dé, nosotros también podamos decirle a las personas, ven y mira. El Evangelio en los primeros siglos de la iglesia cristiana, hermano, lo que yo llamo la era dorada de la iglesia, los primeros 40 años del libro de los Hechos, donde esa iglesia desapareció y nunca más apareció. Ahí pasaron cosas que nunca más han pasado. Había una fe que nunca más existió, un compromiso que difícilmente lo podemos ver en los tiempos modernos. Ahí simplemente la forma de evangelizar. De hecho, estas personas eran expropiadas de sus casas, los iban matando, los iban quemando, los iban haciendo daño y ellos iban predicando el evangelio por donde quiera que iban. Eran vidas cambiadas, dando testimonio del cambio que Jesús hizo en sus vidas. Eran vidas transformadas con fuerza moral, con fuerza espiritual, con algo que mostrar. Mira, a mí me quitaron mi casa, me mataron mis hijos, me mataron a mi mujer, pero yo te digo, Cristo es la respuesta, Cristo es la verdad, y salí aquí a hablarte de él. Simplemente diciéndole a otros, ven y mira. Amados, el reino de los cielos no llega por actividad carnal. El reino de los cielos es sembrar la palabra de Dios y la levadura del Espíritu Santo. Con respecto al aspecto del discipulado, quiero puntualizar estos aspectos con los cuales voy a cerrar esta enseñanza. ¿Cómo impacta esta enseñanza nuestro entendimiento de lo que es el discipulado? Como creyentes en Jesucristo, mis hermanos, nosotros tenemos que llevar y somos llamados a llevar una relación personal con el Señor, con entusiasmo. Y sobre la base de esa relación personal con el Señor, invitar a otros a que sigan a Jesús. Debemos insistir, hermanos, siempre en nuestros procesos e invitar a la gente a que siga a Jesús. No a nosotros, no a nuestra iglesia, no a nuestra forma o manera particular de entender o ver el cristianismo. La relevancia no es la de nosotros, la relevancia es la de Jesús. Y después Jesús hará lo que tenga que hacer. Debemos enseñar a la gente a que reconozca en el mismo instante en que cree en el Señor, mira, a partir de este momento, Jesús debe convertirse en el centro de tu vida. Él es el gran Señor. Él es el honorable Señor. Debes comenzar y debes terminar con el Señor. Debes entender que a partir de hoy debes asumir un compromiso de obediencia con el Señor. Así que búsquese su Biblia, búsquese su cuadernito de nota, comience a congregarse, comience a orar, comience a establecer un compromiso de obediencia con el Señor. Yo te ayudaré por un tiempo, yo te guiaré por un tiempo, pero tu compromiso principal es con Jesucristo. Igualmente, amados hermanos, nuestros discipulados tendrán éxito, nuestros ministerios tendrán éxito si están llevados a cabo por personas que han sido transformadas, impactadas, hasta trastornadas, podríamos decir, por la presencia de Jesús en sus vidas.
Imagínense esto, hermano, qué diferente sería que uno le dijera a la gente, venga para que vea. En el mundo hay muchos problemas, no vamos a hablar de eso, ya lo sabemos. Pero imagínate que tú le puedas decir a alguien, yo sé cómo superé el divorcio, ven para que veas. Yo sé cómo superé la crianza de unos hijos rebeldes, ven para que veas. Yo sé cómo pude superar esta enfermedad, ven para que veas. Yo sé cómo pude vencer esta crisis, ven para que veas. Yo sé cómo pude vencer la depresión con Cristo. Supe vencer el problema con Cristo, ven para que veas. Yo creo que eso sería un paradigma radical en cuanto a las formas de evangelizar, no solamente invitar gente a las iglesias o a las reuniones en seco, sino que las personas van con la expectativa de ver algo diferente. Siempre he dicho en las iglesias en que he servido, hermanos amados y queridos, cuando una persona entra en el recinto de una iglesia, tiene que ver, oír y sentir algo diferente de lo que oye, ve y observa en el mundo de afuera. Porque si una persona entra aquí y ve más de lo mismo y observa más de lo mismo y las mismas incongruencias y las mismas conversaciones y las mismas dudas y los mismos temores y los mismos miedos, la persona entra y se va tal cual. Imagínense un lugar caliente en el Espíritu Santo, con el verbo de las personas es diferente, la conversación de las personas es diferente, los criterios de las personas, la gente está ahí como extrañada, como diciendo, wow, estas personas definitivamente son distintas. Así, mis amados, que nuestra consigna sea entonces, ven y mira. La gran enseñanza de esta parte del Evangelio es que nosotros podamos evangelizar y decirle a las personas con fuerza, con energía, ven y mira. Ahora quiero simplemente invitar a aquellas personas que nos puedan estar viendo por el canal de la iglesia, que puedan estar escuchando esta enseñanza, a que precisamente entreguen sus vidas al Señor, a que busquen al Señor, a que busquen al Salvador. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó mucho al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. Así que quiero invitarles a que busquen al Señor, a que Él transforme sus vidas, cambie sus vidas, impacte sus vidas, para que les use para llevar a otros a Jesús. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por darnos estos modelos, estos ejemplos, para poder seguirlos. Gracias, Señor, por darnos este desafío, este reto por delante, de permitir que tú afectes nuestra vida de tal manera que podamos desarrollar un testimonio digno de mostrar a otros y dignos de que otros lo puedan seguir. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por bendecirnos con ella. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén.